Hola, bienvenidos. Los temas que vamos a tratar en el encuentro de hoy son los conceptos de centro de presión, de centro aerodinámico y coeficiente de sustentación. Se entiende como centro de presión a la localización promedio de las variaciones de presión sobre un cuerpo, del mismo modo que llamamos centro de gravedad a la localización promedio de la fuerza del peso de ese cuerpo ejercida por la gravedad sobre la masa del mismo. La localización del centro de presión, tengan muy presente que cambia con las variaciones en el ángulo de ataque, como lo hemos visto precedentemente. El centro de presión, como vemos en estos dos gráficos, en un determinado ángulo de ataque relativamente pequeño, el centro de presión está ligeramente detrás del centro de gravedad en este perfil. En la medida que incremento el ángulo de ataque, ya el centro de presión se corrió hacia el borde de ataque y con un ángulo de ataque aún mayor, el centro de presión se desplaza mucho más hacia adelante todavía. Recuerden que lo que vimos, que cuando esto sucede, empieza a haber desprendimientos de capa límite en el extra 2 en el último tercio del perfil hacia el borde de fuga. Del mismo modo, lo explica este gráfico con relativamente bajos ángulos de ataque, la fuerza aerodinámica representada en azul, como recién lo vimos, en la medida que el fluido se mueve en este sentido, o sea, el perfil avanza en contra del viento relativo. En la medida que yo aumento significativamente el ángulo de ataque, la fuerza aerodinámica va a incrementarse y como consecuencia a elevados ángulos de ataque, el centro de presión del perfil se corre hacia el borde de ataque, hacia adelante. Recordemos que el centro de presión es la localización promedio de la presión del conjunto de las resultantes de presiones ejercidas en el ala. Varían con la superficie del objeto y varía con el centro en la medida, se mueve en la medida que varía el ángulo de ataque. Un concepto que tiene que tener muy presente. Como vemos, el centro de presión, como consecuencia de que el corrimiento del centro de presión hacia adelante es el desprendimiento de la capa límite y la ruptura de aptitudes del ala para seguir sustentando. Viéndolo ya no en un gráfico, sino en representaciones de túnel de viento, podemos ver los mismos efectos a diferentes ángulos de ataque, viendo por último el más evidente de ellos aquí en el extremo inferior derecho, donde vemos claramente que como consecuencia de haberse corrido el centro de presión tan adelante, hay un desprendimiento total de capa límite y por lo tanto pérdida de sustentación en todo ese sector del ala. Por otro lado, el centro aerodinámico en un perfil es el punto donde el momento aerodinámico permanece constante. En vez de correrse con las variaciones del ángulo de ataque, uno puede variar constantemente el ángulo de ataque, pero el centro de aerodinámico no se mueve. Se denomina centro dinámico ese punto, en donde con distintas variaciones de ángulo de ataque, el momento aerodinámico, o sea, la posición de un determinado punto no se altera para nada. Por lo tanto, la posición del centro aerodinámico o aerodynamic center no varía con los cambios de ángulo de ataque. Y en un perfil de flujo subsónico se ubica aproximadamente en el 25% de la cuerda aerodinámica media, o sea, en el primer cuarto, comenzando desde el borde de ataque. Mientras que en un perfil supersónico, el centro aerodinámico se ubica aproximadamente en el 50% de la cuerda aerodinámica media. Vemos acá que a diferentes ángulos de ataque, con un ángulo de ataque relativamente bajo y otro relativamente alto, la fuerza aerodinámica nuevamente se incrementa cuando aumentamos el ángulo de ataque, pero la posición relativa respecto al borde de ataque
del centro aerodinámico no ha cambiado, sigue siendo la misma longitud respecto a la cuerda aerodinámica media, aproximadamente un cuarto, el 25%. El centro aerodinámico no cambia con los movimientos angulares. Y en este gráfico de la derecha, nuevamente vemos que el centro aerodinámico en distintas condiciones para un perfil simétrico y para un perfil asimétrico, fíjense las variaciones de presiones en ambos casos al incrementarse o variar el ángulo de ataque, y sin embargo el centro aerodinámico sigue permaneciendo constante en la misma distancia al borde de ataque en todas las ocasiones, lo cual se verifica que el centro aerodinámico, contrariamente a lo que pasa con el centro de presión, no varía su posición relativa en el perfil con las variaciones del ángulo de ataque. A medida que se incrementa el ángulo de ataque, el coeficiente de sustentación también aumenta. Recordemos que el coeficiente de sustentación, en aquella famosa fórmula de un medio de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado por la superficie alar por el coeficiente de sustentación, recordemos que ese coeficiente está dado por las características de diseño del perfil aerodinámico y el ángulo de ataque que se le imprima a ese perfil aerodinámico. Por lo tanto, esto aumenta el coeficiente de sustentación cuando se incrementa el ángulo de ataque hasta un punto denominado CL máximo, o que ya lo hemos visto previamente, ángulo de ataque crítico o alfa max, que es el punto en donde el ala colapsa en su capacidad para producir sustentación. Si se excede el coeficiente de sustentación máximo, la sustentación disminuye dramáticamente y el ala entra en pérdida de sustentación. Como ustedes ven, en este momento, en este gráfico, aproximadamente a 17 grados de ángulo de ataque, se incrementa significativamente, a través que aumenta el ángulo de ataque, se incrementa significativamente el coeficiente de sustentación hasta alcanzar el coeficiente de sustentación máximo, en donde se produce el stall o pérdida de sustentación. Un aeroplano siempre entra en pérdida cuando se excede el ángulo de ataque crítico, independientemente de la velocidad, la actitud de la aeronave y el peso de la misma. La relación que hay, por lo tanto, entre el ángulo de ataque y el coeficiente de sustentación es tal que en la medida que aumento el ángulo de ataque, se incrementa el coeficiente de sustentación hasta ese punto máximo. Gracias por todo. Nos vemos en una próxima entrega y estudien para que vean estos videos y estudien estos temas para la clase integradora. Gracias.